Hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias, no tuvimos la lectura. Salmos, capítulo 50, estaba diciendo 150, 150, no 50, sí, Salmos 50. Salmos 50. Y como lo mencioné hace unos momentos, realmente a mí me emocionó esto, porque fue algo, bueno, yo ya sabía que iba a acontecer. Es algo que es conocido por los creyentes, pero son poquitos los lugares que habla acerca de este tema. De hecho, nada más son 2 lugares realmente en toda la Biblia que hablan acerca de esto. Bueno, hay un tercer lugar, pero nada más es una mención. Entonces, lo que es Salmo 150 y Ezequiel capítulo 20 son realmente los 2 lugares en la Biblia que habla acerca de este tema. Este capítulo es un salmo del director de la orquesta de Jerusalén, es decir, Asaf. Asaf era el músico principal, y si ustedes pueden ver ahí al inicio del capítulo 50 en sus Biblias, va a decir Salmo de Asaf. Este es uno de los 3 músicos principales que Israel tuvo. Este capítulo es completamente profético, escatológico, profético a todo lo que da. No hay manera de hacerle aplicación a nuestras vidas de este capítulo de ninguna forma, de ninguna manera. De hecho, ni siquiera subjetivamente. Pero es muy interesante. Entonces espero que pongan atención. Este capítulo es escatológico y tiene que ver con el juicio de Dios para con Israel, específicamente para con Israel. Y es obvio que estamos hablando de juicio porque lo mencionan muchas veces el capítulo 50. Por ejemplo, si ustedes observan en el versículo 6 del Salmo 50, dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Entonces todo esto tiene que ver con un juicio de Dios específicamente para con Israel, no para con la iglesia, no para con los gentiles, para con Israel. Por lo tanto, no se puede dar una aplicación ni objetiva y tampoco subjetiva. Muy bien. Si ustedes recuerdan, y espero que sí, hay 2 periodos de juicios venideros. Son 2 periodos de juicios. Muchas personas no se les olvida o los revuelven y no saben dónde caen. Pero recuerden, hay 2 periodos de juicio. Dios es juez, es cierto. Y en términos futuros, en términos escatológicos, son 2 periodos de juicio. El primer periodo de juicio comienza al terminar los 7 años de tribulación y antes del milenio. ¿Sí? Es un periodo, un lapso de tiempo muy corto entre el final de los 7 años de tribulación, es decir, cuando Cristo venga y toque tierra y venga junto con la iglesia, y el milenio, un lapso de tiempo muy pequeño. Durante ese lapso de tiempo entre los 7 años de tribulación o el final de los 7 años y el milenio, ese espacio pequeño, hay algunos cuantos juicios. Ese es el primer periodo de juicios. El segundo periodo de juicio, que también son varios juicios, suceden al final del milenio para entrar a lo que es conocido como la eternidad, que ya realmente no hay mucho detalle bíblico posterior a eso. Entonces, al final del milenio, para entrar a lo que conocemos como la eternidad, ahí en esa sección también es el segundo periodo de juicios. Es decir, que entre los 2 periodos hay 1000 años. Antes del milenio está el primer periodo, el reinado milenial de Cristo, y al finalizar el milenio, otra sección de
de juicios. En la primer sección de juicios, en el primer periodo, es decir, al final de los 7 años para iniciar el milenio, en esta primera etapa de juicios tenemos el juicio de las naciones. La Biblia lo menciona como las naciones cabrito y las naciones de ovejas, que ese estudio es muy interesante, pero no es el de hoy. También tenemos otro juicio que se menciona en ese primer periodo, que es el juicio de la bestia y el falso profeta, donde dice la Biblia que ellos serán enviados al lago de fuego y van a ser los primeros en estrenarla. Después, el tercer juicio emitido durante el primer periodo de juicios es cuando Satanás es atado. Recuerden que Satanás es atado por un periodo de 1000 años y al final de los 1000 años es desatado. Entonces, por eso el segundo periodo de juicio, al final, cuando Satanás quede desatado. Entonces, y el cuarto juicio en el primer periodo es precisamente el juicio de Israel. Dios va a traerle un juicio a la nación de Israel cuando Él venga. Entonces, vamos a leerlo rápidamente después de esta oración, lo de Ezequiel. Quiero leer Ezequiel. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa, la cual nos une en la persona de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, le damos por su Espíritu Santo, quien usted ha mandado a ese otro Consolador para que Él nos instruya, nos enseñe, nos redarguya, nos guíe, Señor, nos llene. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. Le pido, Señor, que podamos estudiar en esta tarde esta sección de la historia de Israel, de la historia futura de Israel, porque sabemos que es un hecho que ocurrirá, entonces es un aoristo. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado nuevamente su salvación. En nombre de Cristo Jesús, nuestro único y propio Salvador. Amén. Amén. Muy bien, entonces estamos hablando del juicio de Israel, que es un periodo muy pequeño, muy específico, al final de los 7 años de tribulación. Entonces Cristo viene, ¿sí? Y cuando Él viene por primera, o más bien por segunda vez, pero viene para tocar tierra, porque recuerden el arrebatamiento cuando Él se lleva a la iglesia, aunque muchos piensan que esa es su segunda venida, esa no es su segunda venida porque no toca piso. Es hasta que Él venga, después de los 7 años, que Él toque piso, toque tierra, ahí es conocido o considerado ya su segunda venida. Entonces, o de forma oficial sería su segunda venida. Entonces, Él mencionó algo acerca de su segunda venida en Mateo. Entonces, vamos rápidamente a Mateo capítulo 24, el muy famoso capítulo escatológico de Mateo. Mateo capítulo 24 y versículo 30 dice la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué van a lamentar? Porque todos van a pasar por el tiempo de juicio, ¿sí? Entonces todas las naciones de la tierra, tanto gentiles como judíos, van a lamentar porque pasarán por el juicio. ¿Okay? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Okay? Entonces Él va a venir emitiendo un juicio perfecto. También lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses. Vamos a ir rápidamente a ver ahí. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9. 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 9 dice: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, es decir, el tiempo del juicio del que estamos hablando. Al final de los 7 años Él viene a traer juicio, Él viene a traer retribución a todas las naciones, sean gentiles, sean judíos, no importa, Él viene porque tiene que entrar el milenio en perfección. No puede empezar su reinado con pecado o con personas que no sean justos, es decir, que no sean salvos. El milenio tiene que empezar con gente creyente y exclusivamente creyente. Únicamente salvos van a participar en el milenio. Entonces, al final de los 7 años, todavía va a haber algunos inconversos que van a sobrevivir, sí, ciertamente, a los 7 años. Pero Cristo va a venir y los va a matar. Así de simple. Él los va a juzgar y va a ver si son salvos o no son salvos. Si no son salvos, los va a matar. Porque no puede entrar el milenio con ellos.
El milenio tiene que ser exclusivamente de creyentes. Entonces, por eso es que Él traerá retribución, Él traerá juicio y todas las naciones temblarán. Dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, van a ser excluidos de la presencia de Dios. No pueden entrar al milenio, van a ser destruidos al finalizar los juicios. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Únicamente los salvos, los que son inicuos, los que no recibieron la gracia, que sobreviven a los 7 años de la tribulación, sobrevivirán los 7 años, pero no sobrevivirán el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él los destruirá para poder entrar al milenio en forma perfecta. Ok, muy bien. Entonces, esto está hablando de esos juicios durante ese tiempo, al final los 7 años de tribulación. Ahora sí, vamos a leer qué dice aquí Ezequiel, como lo mencioné. Los juicios estos de Israel nada más se mencionan aquí en Salmo 50 y en Ezequiel 20, no hay otro lugar. Entonces vamos a verlo también en Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, vamos a leer 11 versículos del 33 al 44, vamos a leer, sí, Ezequiel 20 del 33 al 44. Me pueden seguir con su vista, dice la palabra de nuestro Señor. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. O sea, el milenio, ¿no? Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Es decir, Israel está esparcido, están esparcidos entre las naciones. Entonces, otra vez, esto es aplicable a Israel únicamente. Que os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos. Y ahí litigaré con vosotros cara a cara. O sea, Dios se va a poner con su propio pueblo, con Israel, y le van a tener que rendir cuentas y Él va a ser su juez. Dice, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Muy interesante esa palabra pacto, porque ahorita vamos a hablar del pacto. Eso tiene mucho que ver con Salmo 50. La palabra pacto es muy importante en nuestro estudio. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. Entonces, Él va a apartar a los que se rebelaron, es decir, los que nunca fueron salvos. Va a haber un juicio y Él va a apartar a los que son verdaderos salvos de los que no son salvos, de Israel. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, que no entrarán al milenio, porque no son salvos, no tomarán parte de la Israel verdadera y del reino milenario. Aquellos judíos que no hayan aceptado a Cristo como su Salvador. Bueno, y continúo hasta el 44, ustedes lo pueden ir leyendo. Como ya mencioné, un punto muy interesante de nuestro estudio de Salmo 50 es el asunto de los sacrificios y los holocaustos y los pactos. Si ustedes lo leen todo el capítulo de Salmo 50, verán que habla mucho acerca de pactos y habla mucho acerca de holocaustos y sacrificios. ¿Okay? Y ahorita nos vamos a meter en ese rollo. Y eso es muy importante. Tenemos que recordar, este es un punto a notar muy interesante. Aunque bien es cierto que los judíos han hecho mucho sacrificio animal en el pasado, todo el Antiguo Testamento está lleno de sacrificio animal. ¿Okay? Los judíos ejercían sacrificio animal constantemente. La Biblia de hecho lo llama
es el sacrificio perpetuo, también es conocido como el sacrificio continuo. ¿Okay? Entonces Israel siempre hizo estos sacrificios animales en el pasado, pero no lo han hecho desde el año 70 después de Cristo. Llegó el año 70 después de Cristo y los israelitas dejaron de hacer sacrificio animal. La razón de esto es porque el emperador Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo, destruyó el tabernáculo, y ellos ya no tenían lugar santo para poder llevar a cabo los sacrificios animales. Hasta el día de hoy, Israel no ha tenido sacrificios continuos. Esto ha dejado de ser, ya no existe. ¿Okay? O por lo menos hoy no existe. Sin embargo, nos dice la Biblia en Ezequiel, no lo vamos a leer porque son 3 capítulos, 40, 41. Entonces, si ustedes en su tiempo libre pueden ustedes leer Ezequiel del capítulo 40, 41 y 42, esos 3 capítulos, 40, 41 y 42 de Ezequiel, usted leerá que el templo será reedificado. ¿Okay? Entonces, el templo que Tito destruyó, el templo hebreo, va a ser reedificado en tiempo futuro. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido, no hay templo todavía en Jerusalén, pero lo habrá. De hecho tienen un instituto, así se llama precisamente, el Instituto del Templo, o el Instituto del Tabernáculo, lo pueden googlear, que ya están listos y están haciendo los preparativos para la construcción del templo, pero hasta el día de hoy todavía no lo han construido. El asunto es, ¿por qué es tan importante este templo? Porque en cuanto el nuevo templo sea reedificado, nos dice Ezequiel 40, 41 y 42, que volverán a llevar a cabo sacrificios animales. O sea, en nuestra era moderna, los hebreos, cuando finalmente finquen ese nuevo templo en Israel, restablecerán el sacrificio continuo, el sacrificio perpetuo, y lo harán por algunos años. ¿Sí? Lo van a llevar a cabo por algunos años. Ellos van a tener esa práctica del sacrificio animal. Pero va a llegar el momento en que ese sacrificio animal les sea prohibido. ¿Okay? Entonces Israel va a tener ya tiempo haciendo sacrificio animal, bien feliz, chalala, 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 y de repente, ¡pum!, se les quita la oportunidad de hacerlo por el anticristo, la bestia. ¿Okay? La bestia es quien a la mitad de los 7 años de tribulación elimina el sacrificio perpetuo. Vamos a verlo, Daniel. Vámonos rápidamente al libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Y vamos a leer únicamente el versículo 11. Okay. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, es decir, el continuo sacrificio, el que va a ser quitado, que se lo va a quitar hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Okay. Entonces, va a ser quitado el continuo sacrificio en este nuevo templo que va a ser reconstruido, que todavía no existe hoy. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante y ahorita vamos a meternos en esos rollos. Finalmente, vamos a empezar con el versículo 1. Finalmente. Yo creo, hermanos, que vamos a terminar avanzando muy poquito esta noche. Versículo 1. El Dios de dioses. Desde ahí tenemos algo muy interesante. Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De hecho, hay un corito que cambia. Desde el nacimiento del sol hasta el ocaso, se ha alabado su nombre. Pero no tienen ni idea de que está hablando de juicio. Y todos lo cantan, ¡ay, qué hermoso, qué hermoso! Pues está hablando de pura mortandad y juicio y se van a morir todos. Pero con alegría lo cantan. Y sí, debemos darle gracias a Dios y cantar con alegría por los juicios y la matazón que va a ser. Ok, entonces, aquí lo interesante es, en la Reina Valera dice el Dios de dioses. Y dije, qué extraño. Entendemos que Israel eran
monolatristas, es decir, que ellos tenían a varios dioses, pero tenían un dios principal que era Dios Jehová, y este era preeminente sobre todos los demás. Sin embargo, aunque eso es cierto en cuestión a los israelitas, aquí está mal nuestra traducción. En el hebreo original, de hecho, nosotros podemos ver ahí 3 nombres dados a Dios, que aquí no vienen. En el original no dice el Dios de dioses, Jehová. En el original dice el poderoso Yahvé, el Dios del pacto. El poderoso, un nombre propio de Dios, porque Él es todopoderoso. Yahvé, su nombre también, que ya sabemos que es una contracción, es una contracción de 2 de sus nombres. Y tenemos también el Dios del pacto. Y aquí nada más dice Jehová y dice el Dios de dioses, pero el original no viene así, cosa que es interesante. Bien, esto último de que el Dios del pacto, como dice en el original, es muy interesante y muy importante, porque como mencioné, todo el capítulo 50 tiene que ver con el pacto. Cuando hablamos de pacto, tiene que ver con el sacrificio mismo, es decir, con sangre derramada. Y Israel era el pueblo que tenía un pacto de sangre por medio de sacrificios animales a Dios. Eso no se le dijo a la iglesia gentil, a los gentiles, a la iglesia del Nuevo Testamento. No se le dijo que tuviera un pacto de sangre fuera de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia, tenemos un pacto en la sangre de Cristo, es cierto, por medio de su sangre. Pero Israel también tenía un pacto con Dios por medio de sangre, pero era por cuestión de sacrificio animal. La iglesia nunca tuvo sacrificio animal. Muy bien. Entonces, el pacto, como ya lo mencioné, implica la relación que Dios tuvo con Israel por medio de sacrificios. Dice convocó a la tierra, Dios está convocando a la tierra. Entonces, esto es al final de los 7 años. Él convoca a todos a Sión, como ustedes pueden ver en el versículo 2. De Sión, perfección de hermosura. Entonces, Él termina convocando a todos, tanto gentiles como judíos, para ir a hacer presencia en Jerusalén, en Sión, para ser llevados a juicio. Todos van a ser llevados a juicio. Nuestro Señor Jesucristo es el juez. Y precisamente en el versículo 4 se nos dice que Él es juez. Dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y luego el 6 que ya también leímos. Entonces Él los convoca para que vayan a Sión, a Jerusalén, para ser juzgados. Una de las cosas interesantes aquí es que dice que Sión, perfección de hermosura. Pues yo no sé si ustedes han visto a fotografías o videos porque yo no he ido personalmente, entonces yo no sé cómo sea Jerusalén por mis propios ojos, pero yo he visto un montón de videos y conozco a mucha gente que ha ido para allá y pues perfección de hermosura no es una manera como lo describen. Jerusalén es árido. En la actualidad es árido, parece un desierto, piedras por todas partes. Mi hermana fue, me sacó videos y fotos y yo lo único que vi es piedras, sobre piedras, sobre piedras, sobre piedras y más piedras y tierra y más piedras. Yo no lo llamaría perfección de hermosura, pero aquí se le llama de Sión, perfección de hermosura. ¿Pero por qué? Se le llama así no por Jerusalén como tal, porque esa sea hermosa, sino porque Dios ha resplandecido. Ahí lo dice. Cuando hablamos de resplandor, estamos hablando de la persona de Jesucristo. Dios va a estar en Sión, en Jerusalén. Y Él es la razón por la cual Jerusalén o Sión es llamado perfección de hermosura.
no por Israel o Jerusalén como tal, sino por aquel resplandor que se sienta en el trono, es decir, la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay versículos que hablan acerca de nuestro Señor como resplandor. Podemos ver Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor Jesucristo es el resplandor. De hecho, en Apocalipsis 22:5, Él es la luz que va a emanar. Dice que no hay necesidad de sol porque Cristo Jesús va a emanar la luz. Él es la fuente de luz. Tanto físicamente, o sea, literalmente, como también espiritualmente. Hay un versículo que dice que Cristo es la luz del mundo. Entonces, tanto espiritualmente como literalmente, Él es el resplandor mismo que refleja la gloria de Dios, porque Él es la manifestación, Él es la gloria de Dios, Él es Dios mismo, quien se sentará en Sión. Y a causa de eso, será la perfección de la hermosura. Entonces Él convoca a todos los pueblos para que los pueblos vayan y ser enjuiciados por Él. Luego dice el versículo 3, ¿saben qué? Aquí la vamos a dejar, hermanos. Versículo 3 dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa lo rodeará. Bien, vendrá nuestro Dios y no callará. Entonces está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Vendrá nuestro Dios y no callará. Y en la Biblia cuando leemos acerca de materiales o cosas como elementos como fuego y bronce, en la Biblia esto siempre habla de una sola cosa: juicio. Entonces, cuando vemos la palabra fuego o cuando vemos la palabra bronce, estamos hablando de fuego. Y aquí es muy claro que de eso estamos hablando, ya lo hemos hablado. Muy bien, versículo 4 dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Esto es interesante. El convocar a los cielos y a la tierra para juzgar su pueblo. Es decir, que Dios llamará a testigos, tanto celestiales como terrenales, para que sean testigos, ya sea en contra o a favor de la tierra de Israel, es decir, de los judíos al final de los 7 años. Ahora recuerden que Israel durante los 7 años de tribulación como nación, es decir, la mayoría de ellos van a ser salvos durante los 7 años de tribulación. Pero aún así tienen que pasar por juicio. Y habrá aquellos dentro de la población judía que no sean salvos. Entonces estos, como ya mencionamos, no entrarán al milenio, serán destruidos al finalizar este juicio. Entonces ellos van a ser convocados para ser llevados a juicio. Y van a tener testigos tanto terrenales como celestiales. Ahora, en cuestión a quiénes, cuál es la identidad de estos testigos celestiales y terrenales. Los celestiales se asume, y yo también así lo creo, que es angelical. ¿Por qué? Porque Israel siempre tiene relación con los ángeles. Si ustedes han notado en la Biblia, los ángeles realmente no trabajan o no hay manifestación de los ángeles en cuestión a los gentiles. No hay mención de trabajo angelical en cuestión a los gentiles. En cuestión a la iglesia, dice que serán en un tiempo futuro espíritus ministradores a la iglesia. Pero en este momento no hay manifestación de lo que ellos están haciendo. Sin embargo, para con Israel, los ángeles siempre han trabajado con Israel. En toda la Biblia lo podemos ver. Y van a trabajar también en un futuro. Entonces Israel está involucrado con los ángeles de cierta manera, muy íntima, y los ángeles van a terminar siendo testigos de Israel. Aunque también en cuanto a la tierra,
No hay una respuesta exacta acerca de quiénes van a ser los testigos de la tierra, pero me imagino que será la iglesia de Cristo quien va a retornar desde los cielos con nuestro Señor Jesucristo para rendir juicio. Dice la Biblia que seremos reyes, sacerdotes y daremos juicio también. Entonces, me imagino que será la iglesia quien será el testigo en contra de Israel también. Hermanos, aquí la vamos a dejar porque si no, no vamos a poder alcanzar. También es muchísimo todavía. Nos vamos a terminar en una oración. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Lamento tener que terminar así tan abrupto, pero vamos a darle continuación la próxima semana a este evento tan interesante que viene siendo el Dios del pacto y el pueblo del pacto Israel, es decir, del sacrificio y lo que ellos, por lo cual ellos serán juzgados, que muy interesante. Entonces, hermanos, vamos a terminar en una oración. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias por la oportunidad que nos ha permitido tener para estudiar acerca del juicio que usted tiene preparado, ya emitido desde antes, desde siempre, Señor, para su pueblo Israel, al finalizar los 7 años de tribulación para entrar al tiempo milenial. Gracias, Señor, le damos por la salvación que usted le ha extendido a su iglesia, al cuerpo de Cristo, a su novia, Señor. Gracias, Señor, no lo merecemos. Señor, le pedimos que podamos tener un tiempo de oración bonito, precioso, aquí con nuestros hermanos, finalizando esta oración. Gracias, Señor, le damos por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.